Bien, hoy sí estamos. Pues bien, entonces el arte de la China antigua es el tema que nos trae por acá este día y vamos a hacer como un resumen, un viaje cronológico, así lo he planteado en la diapositiva como algo cronológico. Hay maneras diferentes de poder estudiar China. Una es la cronología, es la que voy a utilizar. Es bastante complejo, fíjense, porque cada una de los periodos que les voy a mostrar ha generado una cantidad bastante grande de arte, pero pues el tiempo no nos alcanza para verlo todo, ¿verdad? Entonces, al menos que les sirva de guía si alguien tiene un poco de curiosidad adicional sobre el tema, pues ir a investigar más sobre ella. Ese tema es el segundo que se agregará a los que se evalúan en el laboratorio para cuando hagamos el examen de la unidad número 1. China está ubicado en lo que para nosotros sería el extremo oriente, así le llamamos a esta región. Ven, en la actualidad, pues esto es el territorio chino, tiene por vecinos hacia el norte Mongolia, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Tajikistán, creo que se llama este, Pakistán, India, Nepal hacia el sur, Bután, Myanmar, Laos, Vietnam y bueno, otras más por ahí. Taiwán es, para los chinos, es territorio chino. Los taiwaneses se consideran una república independiente y andan haciendo lobby por ahí, pues en diferentes organismos internacionales, de manera que se les reconozca como una nación libre. Pero China, pues, lo considera todavía parte de su territorio. Por eso por ahí escucharán también un poco de problemas. Ustedes saben a quién, bueno, tal vez no se habrán dado cuenta porque estaban quizás allá por la escuela todavía, pero El Salvador pues rompió relaciones con Taiwán. Es el primer gobierno de izquierda que tuvimos, allá por el 2010 más o menos. ¿Por qué? Porque pues los gobiernos de izquierda están del lado de China y pues aceptar una delegación diplomática de Taiwán era aceptar que era independiente y China no la considera de esa manera. Entonces por ahí ustedes, por eso no tenemos por acá, aunque pues igual yo conozco personas taiwanesas, es una condición así un poco compleja y por eso es que a los taiwaneses les molesta que les digan chinos. Nosotros tenemos esa costumbre de decirles chinos solo por el rasgo de los ojos, pero son diferentes. Igual Japón, China, Taiwán son diferentes. O Corea, por ejemplo, Corea del Sur, Corea del Norte, eso están en esta zona que ven por acá. Así es que pues vamos con eso, vamos a seguir en la parte de la... Vamos a regresar por acá, lo dejé en el acercamiento. Bueno, si vamos al mapa, nosotros estamos acá y les decía, esto es Occidente, América, parte de, bueno, Europa y parte de África. Eso se considera mundo occidental. Luego, cuando hablamos de la región en la que hemos estado trabajando, se dice el Medio Oriente. A ellos no les gusta que les digan así, porque se dice que no están en medio de nada. O sea, no se consideran así. Pero nosotros llamamos a esta región Medio Oriente. Y el lejano Oriente es este, acá, que es justamente la zona de China. Y la región que nos interesa principalmente desde el origen de la cultura en esta región es el llamado río amarillo. Y ustedes ven ahí pues el color del río, que pues tal vez no lo verán tan amarillo, pero dependiendo de la hora del día, dependiendo de la zona, esto pues adquiere unas tonalidades hasta doradas, el, el, el río. Esto se debe a que, bueno, en su parte más hacia el norte, en la región donde no sería por acá, en la región en donde se origina, que es esta zona de acá, es una meseta que se erosiona fácilmente y entonces muchos de los minerales digamos, todo el tipo de conglomerado que lleva la tierra de esta región, lo comienza a arrastrar y eso es lo que en la medida que va eh, yéndose hacia el que sería hacia el oriente, de donde nace el río,
pues se va tomando esa tonalidad. Como las otras culturas que hemos visto, los ríos han sido importantes también en esta región para poder desarrollarse una cultura que tuviese suficientes recursos para procurarse suficiente alimento y suficientes materiales de construcción también. Entonces la región de China pues es por acá en donde vamos a comenzar a verlos. Aquí vuelvo a la presentación y aquí tenemos de nuevo el mapa. China ha sido importante a lo largo de la historia por mucho de lo que se produce en la región. Una de esas, de esos elementos que se han obtenido desde China a lo largo de los siglos es la seda. Ellos pues tienen todo una tradición de producción de seda y eso se consideraba pues un textil muy valioso en Europa. Entonces se establecieron rutas que iban de ciudad en ciudad hasta llegar a Europa. Lo mismo es las especies, esos son algún tipo de condimentos, por ejemplo, o el té. Bueno, el video no les hablé mucho cuando estábamos mostrando, solo les pregunté qué cultura era, pero lo que están haciendo es cultivando té y recolectando té. Acá en nuestro país le decimos té a cualquier infusión, pues, pero las infusiones y el té es diferente. El té es una planta, así se llama, té. Y dicen hoja de té, estamos hablando de una hoja del árbol de té. Y con eso se hace una bebida de ese mismo nombre. Lo que nosotros normalmente hacemos acá son infusiones, que es cuando agregamos hojas, ponemos a hervirlo con agua y decimos estoy tomando un té de tal cosa. Pero té es una planta como tal. Entonces el té también es otro de esos recursos que China exporta a través del comercio. Fíjense que esto que ven acá, estas rutas que que atravesaban la zona norte del Indo, el río Indo, ¿se acuerdan? Donde vemos Harappa, Mohenjo-Daro como culturas fluviales. Luego Mesopotamia, otra de las culturas, bueno, muchas culturas vinculadas a los ríos, y Egipto también. Entonces, todas estas son rutas de comercio. Y esas van a volverse problemas económicamente hablando más adelante también en el tiempo. Y bueno, lo ha sido a lo largo también de la historia. Por eso creo que les mencionaba a ustedes, o no sé si fue al otro grupo, con esto de la guerra en esta región, la región de Persia, la actual Irán. Pues lo que está en juego es el recurso. O sea, eso es lo que están peleando. Y las rutas de comercio y los recursos han sido motivo de disputa desde pues, la antigüedad. Así que pues esta es la región en la que vamos a trabajar. Todo lo que ven ahí, la ruta verde es la ruta de la seda, establece un vínculo entre China y el Medio Oriente inicialmente y luego Europa por muchos siglos. Las otras, las que ven ahí rojo, siguen siendo rutas de comercio también, entre todas las culturas. Es decir, que no podemos pensar que estas culturas no tenían nada que ver una con la otra. Ahí es donde encontramos a veces que lo que hay en una cultura se parece a lo que hay en la otra. ¿Y por qué, por ejemplo, si vimos esfinges acá en Mesopotamia, porque hay esfinges en Egipto? ¿Y por qué van a haber luego esfinges en Grecia? Y vamos a encontrar una que otra ya en alguna provincia romana. Es porque todas tienen que ver. Hay comercio entre ellas, o sea, no están aisladas. Eso es lo que les demuestro con este mapa. Luego, sobre la sociedad china, pues depende de la época, han tenido diferentes tipos de gobierno, pero en general, hablamos de un emperador que fue durante mucho tiempo una forma de gobierno. Este era considerado como un hijo del cielo, o sea, otra vez la idea de lo divino. Acuérdense, la gente de acá arriba, de la élite gobernante, siempre se dicen hijos de alguien divino o que tienen una vinculación directa con Dios o que hablan con Dios. Y por eso, de esa manera, más bien buscan que la gente les acepte más fácilmente, porque dicen, Dios habla con, con él. Y bueno, lo vemos hasta en la actualidad que sucede, que los líderes siempre utilizan la parte de la religión como una manera de subordinar al pueblo. Entonces esto sucede siempre acá. Ellos se dicen divinos
se dicen descendientes o hijos o bendecidos por los dioses. Luego tenemos a la nobleza. Acá está la familia imperial o los grandes también jefes dentro del imperio, funcionarios, la mayoría que están al servicio de la familia real. Luego la burocracia. Burocracia es una palabra que significa que el poder se ejerce desde un escritorio, que es un buró es un escritorio, perdón. Y kratos es poder o dominio. Entonces, estos son funcionarios también. Y estos son los que se encargaban de las cuestiones políticas y administrativas de todas las provincias en China, de todas las ciudades, de todos los pueblos. Bajo ellos, como siempre, campesinos, comerciantes y artesanos. China tiene particularmente uno de los, ¿qué sería? De los procesos artesanales más antiguos y muy precisos de trabajo en diferentes disciplinas, no solamente la cerámica, sino también la madera, el papel, el textil. Tiene muy buenos artesanos y procesos que nos parecerían increíbles, pues pensar que lo hacían eso hace 2000 años, por ejemplo, 3000 años, y que algunos de esos se siguen haciendo de manera tradicional todavía. Bajo ellos, esclavos, y aquí pues normalmente prisioneros de guerra, prisioneros de alguna provincia, alguna región, que se sometía en algún momento de expansión de alguno de los gobernantes y entonces pues los convertían en sus sirvientes. Este es un sistema de castas, lo cual significa que no se puede subir y no se puede bajar. Si alguien sale de la casta, entonces está fuera del sistema. Esos son marginados, esos están fuera, nadie los quiere porque han sido expulsados. Especialmente en esta cultura, pues la tradición familiar cultural es muy, muy arraigada y muy importante. Bien, sobre las religiones, igual no podemos abundar tanto, aunque yo sé que esto despierta mucho interés. Hay quienes pues se dicen que son más de religiones orientales que de las religiones occidentales, principalmente las monoteístas del occidente. En este caso, pues hay mezcla siempre entre filosofía y religión, o sea, entre una manera de ver el mundo y la relación que se tiene también con la divinidad. Hay diferentes prácticas, las más antiguas se ubican allá por 7000 años antes de Cristo, y esto sería más o menos todavía en el momento en el que estamos pasando del neolítico a la edad de los metales. Hay varios personajes principales de esta región, como Confucio, Lao Tse, también las enseñanzas de Siddhartha Gautama o Buda llegan hasta esta región, solo que aquí adquieren un matiz un tanto diferente a la que vimos en India. Y pues luego las cuestiones de la riqueza, la fortuna, se transformaron también de alguna forma, pues en parte de lo que se aspira como religión. Esas culturas también piensan en la trascendencia del ser humano luego de la muerte y muchas de ellas también piensan en la reencarnación. Aquí tenemos tres personajes que, como les mencionaba en la diapositiva anterior, y es una mezcla entre religión y filosofía. O sea, es un tanto una forma de vivir, de entenderse con la naturaleza, por ejemplo, como una manera de seguir las indicaciones que dictan las divinidades. Tenemos a Lao Tse, Confucio y Buda. Este Buda es igual o lo ven diferente al Buda de India. Diferente. Diferente, ¿verdad? Diferente. Diferente. Este es gordito y todo. Emily dice por ahí en el chat también que sí, que es diferente. Este gordito, está sonriendo y se le considera, exacto, muy cerrado, pues más los otros son delgados, todo, ¿verdad? Hay algunos que sí un poquito fornidos, pero en este caso mientras más grande, pareciera que es mayor la bienaventuranza que demuestra. Y es que es así, son diferentes. Ya les voy a dar por ahí un dato de este otro. Tenemos en cuanto a las religiones, el taoísmo,
Este es daoísmo, también que se conoce de esa forma. Y este fue hecho por Lao Tzu, que es el que nosotros conocemos españolizado como Lao Tse. Es este que ven acá. Más o menos 500 años antes de Cristo es que aparece y se hace popular la religión que él promulga. Y especialmente en zonas rurales de China, bajo la dinastía Tang. Es una filosofía y es una religión también, es una manera de vivir. Es el taoísmo, creo que ya lo habrán escuchado ustedes, y el símbolo del perfecto equilibrio. Aunque esto no es solamente del taoísmo, también el confucianismo lo usa, pero pues se populariza o viene más bien desde el taoísmo. Y es la idea del perfecto equilibrio. Estas religiones son duales, lo cual significa que el bien y el mal son cosas necesarias. Lo mismo lo veíamos ya un poco allá en el Medio Oriente, ¿verdad? En Mesopotamia, tanto en China también. La idea de que el bien y el mal están juntos. Cuando les hablaba en el caso de Babilonia, de las creencias que se tenían en Pazuzu. Él gobierna uno de los aspectos negativos, la peste, la enfermedad, la fiebre. Y si algo salía mal, entonces pues él hay que hablar con él, hay que darle ofrendas a él para que él quite eso que se ha descontrolado. No se busca el contrario, ¿verdad? Digamos, hablemosle al bien para que prevalezca sobre el mal. No, son duales. Entonces es lo mismo acá. El bien y el mal, la noche y el día, son cosas que van juntas, no pueden desequilibrarse. Sobre el confucianismo, pues Confucio es o Confuci, que sería el nombre, luego nosotros lo españolizamos como Confucio, le llaman el maestro Con también a él. Es el siglo VI antes de Cristo, o sea, más o menos por la época de Lao Tse también. Y en este caso hay un énfasis en la ética y en la virtud individuales y para alcanzar pues que sería lo ideal en cuanto a gobierno y como sociedad. Cada quien de manera individual se comporta de manera correcta y de esa manera pues la sociedad y todo el Estado pues va a estar bien. También para él pues las cosas son duales. Se habla del yin y del yang. El yin pues lo establecen como absoluto, el eslabón débil que representaría lo femenino y el yang absoluto como fuerte y masculino. Ya eso sí, ya no me pregunten por qué uno es fuerte y el otro no. No he ahondado tanto en eso. Pero sí sí sé, por las lecturas que he tenido de esto, que pues son elementos opuestos, pero al mismo tiempo complementarios. O sea, no pueden estar separados. El bien y el mal, el día, la noche, hombre, mujer, no pueden estar, o lo femenino, masculino, más bien, no pueden estar separados. Tienen que estar juntos, pero no pueden desequilibrarse. O sea, tiene que ser en un perfecto equilibrio para que todo funcione bien. Sobre el budismo, pues hay una variante con respecto al budismo hindú, o indio más bien, que era más bien una filosofía, no era teísta, recuerdan que les decía, el budismo en India no tiene Dios, sino que busca más bien un crecimiento espiritual como persona. Y sí hay personas iluminadas a las que se les llama Budas, que es eso, justamente iluminado, o el santo, si quisiéramos decirlo un poco más con una palabra que estamos más familiarizados. En la región del Tíbet, que eso es al norte de la India, y la zona sería la zona sur de China, en esa región pues se desarrolla esta variante. Ellos creen en la reencarnación y especialmente que su líder, el llamado Dalai Lama, reencarna luego de su muerte, pues deben buscarlo, deben saber dónde está el siguiente, le hacen ciertas pruebas y luego si las pasa, pues entonces dicen, no, esa es la reencarnación del Buda. Ya llevan 14 y el actual, Lomo Domdrup, entre polémicas y entre aciertos, pues allí anda todavía exiliado, él no está en la región del Tíbet, porque el Tíbet fue invadido por China.
China comunista me refiero, eso es ya mucho más reciente. Entonces el líder tuvo que irse porque China, cuando pasa la revolución, la última etapa y el siglo XX, se vuelve por decreto atea. O sea, es como a nivel, el Estado se vuelve ateo, es comunista. Pero pues la gente sigue teniendo sus creencias religiosas. Pero pues es imposible que a nivel de un decreto pues se elimine las creencias en la divinidad. O viéndolo desde el punto de vista religioso, nadie puede por una ley eliminar a Dios. Lo hizo este, Amon-Ra allá en Egipto y no pudo, ¿verdad? Al final, pues se restableció la creencia en los diversos dioses. Pues acá está ese problema, el Dalai Lama anda exiliado y bueno, se le considera aún el líder espiritual del Tíbet y el budismo está presente en China ya materialmente. Dice Sofía, hay una serie de la leyenda del avatar Ang, dice, en que ahí explican eso de que del bien y el mal, dice, debe estar juntos y equilibrados porque si no trae mal hacia el mundo. Pues no lo he visto, pero si de eso trata, es justamente la filosofía esta del taoísmo y que el confucianismo también promueve. Las cosas deben estar en perfecto equilibrio. Eh, Hace tiempo veía a alguien, era un ilustrador de zapatos, que vi un documental colombiano hace ya mucho tiempo, lamentablemente pues no he podido recuperarlo, ese video, pero fíjese que decía algo bien interesante y que representa justamente esto de lo del bien y el mal como en perfecto equilibrio. Decía, ¿cómo puede volar un pájaro si tiene las alas al mismo lado? Tiene que tener una ala hacia la derecha y una hacia la izquierda para poder volar. Entonces, eso es justamente un ejemplo del dualismo y cómo las cosas opuestas funcionan en perfecta armonía. Pero si una de esas dos alas le falla al ave, si una fuera más pequeña que la otra, el ave no va a poder volar bien. Y si una le falta, tampoco. Y si las dos están del mismo lado, tampoco. Entonces, en todas estas religiones o culturas que hablan de una cosmovisión dual, así es como se ven las cosas, en perfecto equilibrio. Como un dato, el cristianismo no es dualista. El cristianismo promueve o es parte de su ideología que el bien debe sobreponerse al mal. Entonces, no es dualista. Hay una que debe prevalecer sobre la otra. Bueno, avanzamos. Como les decía, pues no podemos ahondar tanto en esto, pero pues si alguien tiene algún conocimiento, algo que quisiera compartir, ahí está el grupo de Facebook para que lo comparta. Luego sobre el budismo tibetano, pues hacer hincapié en que esta es una región donde principalmente se da, digamos, como centro de, de esta manera diferente de budismo y ellos hacen parte de su meditación a través de tantras y de mantras. Los mantras es cuando repiten una palabra como para buscar concentrarse o enlazar con el universo. No sé si han escuchado por ahí de repente que van a hacer meditación y comienzan om, om. Entonces, ese sonido que se repite es un mantra. O puede ser una palabra. Conozco a alguien de acá en nuestro país, aunque pues en la actualidad no vive por acá, he tenido que irse. El mantra que utiliza es todo pasa, todo pasa. Sí, eso dice siempre, recuerden, todo pasa. Y es cierto, todo pasa, no hay nada. Hay otro mantra por ahí que dicen, los dolores son de tiempo. Y esa es una palabra que se utiliza para buscar equilibrio, o son frases que se utilizan para buscar equilibrio, para en medio del caos decir, voy a salir adelante. Entonces, ese tipo de aspectos son los que se ven dentro de esta tradición budista. Hay mucha gente que le gustan estas religiones justamente por eso, porque son más una filosofía de vida, más que solamente la parte religiosa o la imposición de una ideología eh, teocentrista. Pero bien, vamos a avanzar. ¿Qué otro elemento aparece en medio de las religiones, por cierto? Es la idea de los dragones. Estos son mitos. Los mitos son maneras también de explicar cómo funciona el universo.
a partir de lo que nosotros aquí en nuestro país llamamos como leyendas. Entonces, los dragones son de ese tipo de seres, son benefactores, no son malos. Yo sé que acá en nuestro mundo occidental, si hablamos de dragones, los dragones son malos, destruyen, eh, tiran fuego y todo. Bueno, todas las películas, series que ustedes habrán visto en los últimos años que tienen que ver con dragones, los dragones son destructores en su mayoría. Hay juegos de video, series, como les mencionaba, creo que es eh, una que hace poco se me acaba de escapar el nombre. Sí, Camila, de lo que me acuerdo del De nombre. hecho, no sé si tal vez la que quiere mencionar es Nessa, que son dos películas que son de la mitología china, en donde sí se ve el tema de los dragones. Ah, pues, Solo que en el uh-huh. caso de ese en concreto, sí que los tachan No le escuchamos, Camila. Los como tachan y malos. ahí se cortó. Pero, no, que en concreto en esa parte de la mitología china, en lo que es el relato de Nessa, sí que los tratan como, o los relatan, algunos los marinos como malos, Ya, muy bien. pero no todos. Muy bien, gracias. También Raúl dice, también representan las fuerzas de la naturaleza. Sí, es justamente, forman, dependiendo de los mitos, porque hay una infinidad de mitos representativos de dragones, eh, siempre se asocian, o la mayor parte de veces se asocian a cuestiones positivas, no negativas. Es aquí en el mundo occidental donde las tomamos como elementos negativos, pero eso ha sido en los últimos 2000 años, no es siempre. Vemos hacia atrás en el tiempo, vemos China, aún a la fecha los dragones son benefactores, no son para nada cuestiones negativas. Muchos de ellos tenían que ver con la lluvia, especialmente, o fuentes de agua. Nosotros los vinculamos al fuego. En la Edad Media hay mucho mito alrededor de un personaje que se llama San Jorge. San Jorge y el dragón es el mito. San Jorge pues salvó a un pueblo de un dragón que le hacía mucho mal. Si ustedes ven cualquier película o caricatura en la que va un caballero a luchar contra un dragón para rescatar a una doncella que está atrapada en un castillo. Esa es la historia de San Jorge y el dragón. Y de ahí la han retomado para sacar hasta este ogro verde que vemos por ahí en las películas. ¿Sí, Katia? En China los dragones significan buena suerte, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Cuando es el año del dragón, a los chinos quieren tener hijos de ese año para que su hijo tenga buena suerte. Pues sí, es tanto buena suerte, benefactores, proveedores de fertilidad, todo eso, todo lo que en el mundo occidental o en el Medio Oriente, en las culturas antiguas, lo asociamos a la serpiente. La serpiente es agua, la serpiente es vida, la serpiente es símbolo de fertilidad. Ven en Egipto, es símbolo del Bajo Egipto, donde hay más agua. Entonces, en este caso no es la serpiente, es el dragón. Y muchos dragones tienen forma de serpiente, ustedes ya lo habrán notado, ¿verdad? Entonces, es eso. Pero en la Edad Media, allá en el occidente, le dieron vuelta a todo y lo mezclaron con cuestiones bíblicas y ahí aparece la idea de que los dragones son malos para nosotros, para ellos no. Dice Raúl, hay una película que se llama Corazón de Dragón, dice que ese caballero sí lo representan como seres nobles y sabios, dice que fue un rey quien corrompió su imagen. Sí, hay diferentes mitos, como les digo, sobre ellos, pero en general los dragones son un elemento eh, importante y lleno de cuestiones positivas para esa región del mundo. Luego vamos con la cronología, como les decía, que es la manera como lo vamos a revisar. Aquí les dejo estos dos diagramas, son líneas de tiempo, eh, y pues es a partir de ellas que les voy a mostrar las maneras así cronológicas de revisar el arte. Bien, uno de los temas que vamos a encontrar, o de las palabras que vamos a encontrar vinculadas a eso, son las dinastías. Una dinastía es como un grupo familiar que se dedica básicamente a lo mismo, en este caso una función social, y que eso pasa de generación en generación. O sea, una dinastía son reyes, por ejemplo. Los reyes gobiernan y pasan a sus hijos,
el mando y entonces se vuelve una dinastía. O sea, dinastía se aplica cuando una misma familia hace lo mismo y lo pasa de generación en generación. Entonces la dinastía china es una de las que vamos a ver. Luego otro elemento que vamos a encontrar en el arte, especialmente arquitectura, es las pagodas. Las pagodas son, tienen su origen en India, pero pasan a China y se popularizan. Yo diría que quizás de mejor manera o de una manera más estética es en China que en India, pero estos vienen con el budismo. Y pues inicialmente eran como vasijas en las que se colocaban cenizas, por ejemplo, de los difuntos. Normalmente eran monumentos funerarios, pero poco a poco se convirtieron en un símbolo prácticamente arquitectónico que acompaña desde tumbas hasta palacios. Ahí tenemos una diversidad muy amplia de pagodas que vamos a encontrar. Las hay desde pequeñas hasta edificios de varios pisos de altura. Muchas de esas lo que tienen de interesante es que las construyen en madera o con madera y sin utilizar ningún clavo, ningún elemento metálico, sino que todos son engarzados unos con otros con madera, únicamente con madera. Ese es uno de los méritos que tuvieron los chinos con este tipo de construcción. Y bien, vamos entonces con la antigua China y vamos a ubicar durante el periodo neolítico para China, porque el neolítico en Europa lo estamos terminando alrededor del 8000 antes de Cristo, más o menos del 22.000 al 8000 antes de Cristo sería el periodo que correspondería al neolítico en Europa, pero en esta región es más reciente, del 5000 a 3000 antes de Cristo. ¿Qué tenemos en el Medio Oriente? Pues las primeras ciudades que eventualmente se convierten en la civilización sumeria. También China, India, Mohenjo-Daro y Harappa, y en el Nilo, en Egipto, tenemos pues los primeros nomos, las primeras ciudades, primeras pirámides también que se construyen. Para que vean, allá están un poco más adelantados en cuanto al desarrollo de la civilización y acá pues vamos comenzando. En este lugar pues es la región siempre del Río Amarillo, donde se desarrolla tierras agrícolas y pueblos que se destacan por el trabajo agrícola y de ganadería. Desarrollan la cerámica también y pues son los primeros que se quedan en un lugar y ya no son recolectores y cazadores, sino que ahora se vuelven sedentarios. Es esta región de China, más hacia el norte. Y pues eso es lo que se ha encontrado de esta época. Son vasijas de cerámica. Si hay vasijas de cerámica, significa que ya hay un oficio de barro que se está trabajando. Vean que las decoraciones son sencillas, un poco destacan la vida cotidiana, en este caso, un ave, probablemente una garza, que está por comerse un pescado. Y aquí tenemos vasijas. Esta tiene un trípode, o sea, tiene 3 patas, como le decimos acá. Probablemente era como un incensario o algo por el estilo. Luego, lo que sigue es la edad de bronce. Esto es entre el 3000 y el 2000. Como les digo, en Mesopotamia ya tenemos los sumerios y acadios desarrollándose. Egipto se está desarrollando y Harappa y Mohenjo-Daro en China también ya están. Contemporáneo a ellos entonces, esta cultura llamada Louchang es el que trabaja metalurgia, o sea, transforman la materia. Bueno, primero separan de impurezas el metal y luego lo transforman el metal en objetos. Y hay un tipo de cerámica negra pulimentada también que aparece por acá. Es en esta época donde comienzan a aparecer las primeras jerarquías, los primeros líderes importantes en las comunidades. Y aquí tenemos objetos de los que se han encontrado. Ven lo que les mencionaba, esto es metal, pero esta es cerámica. Son vasijas de cerámica.
Esta es trilobulada, significa que tiene tres depósitos. Y esta pareciera como un candelabro o una copa también. Esa es cerámica, cerámica negra, le llaman a esta, es porque ha sido ennegrecida a través de procesos se llama eh, reducción, el proceso se llama reducción. Si les explico un poco sobre eso, cuando se quema cerámica, si ustedes ya habrán visto cómo se hace, cuando se quema cerámica, la cerámica sale del horno roja, entonces el proceso para que la cerámica salga así se le llama de oxidación, porque hay oxígeno presente dentro del horno cuando se está haciendo. Si han visto alguna vez el horno, un horno cerámico, pues hay llamas adentro, significa que eh, hay oxígeno en todas las recámaras del horno. Entonces, cuando hay una de reducción, una atmósfera de reducción, se le llama en ese caso, perdón que estoy moviendo, pero es que se está descargando la computadora y no tenía listo el cable. Cuando se habla de reducción, lo que sucede es que no hay oxígeno adentro del horno. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, se calienta el horno, cuando las piezas ya están lo suficientemente al rojo vivo, entonces el horno se cierra, se sella, de manera que no entre oxígeno. Y entonces, aparte de eso, se le agregan elementos a la cámara de fuego, perdón, a la de combustión, que es donde se mete el combustible, se le agregan elementos para que haga humo y luego se sella. Entonces, el humo queda dentro del horno y pues ahí se enfría, al final ya sin fuego, y cuando se abre todas las piezas están ennegrecidas. Y no es hollín como ese que tienen a veces las ollas, ¿verdad? Que uno lo toma y queda negro. No, ese se impregna porque la pieza estaba el rojo vivo. Entonces, esa es una de las técnicas que hacen acá. No solamente la desarrollan en esta región del mundo, también la vamos a ver allá en la región de Grecia, también en algún momento. Luego, otra de las dinastías, esta es la Xia, del 2070 al 1600 a.C., más o menos, en la época de esplendor allá de Babilonia, en el Medio Oriente, pues esta se estaba desarrollando también bastante bien. Y resulta que acá hay registros históricos, aunque hay cierto debate acerca del momento en el que aparecen, pero se habla de este personaje llamado Yu, el Grande, quien controló inundaciones y estableció las primeras leyes. Controlar inundaciones significa que se logró hacer, por ejemplo, el desviar el cauce de ríos, de manera que no se inundaran las zonas, o tanto las zonas en las que se cultivaba, o que eran los mejores espacios para habitar. De esa época, pues se han encontrado vestigios como estos, cerámica. Ese es probablemente un incensario, ese es el asa donde se agarraba, el trípode para la estabilidad en el lugar donde se ponía, y acá arriba se colocaba pues lo que fuese necesario para generar ya sea un saumerio o algo más por ahí. Eso es parte de un sarcófago, es un relieve, pueden ver ahí que tiene elemento en bajo relieve sería porque la superficie no sobresale tanto, tiene tanto elementos decorativos como figura humana desarrollada por acá. Y esta es una maqueta del Palacio de los Reyes ya en Erlitou. Eso es a partir de los vestigios que se han encontrado arqueológicos. Entonces, pues se hace ¿qué sería? Como el estudio de cómo pudo realmente ser ese palacio. Ven los cuartos alrededor a manera de muralla y el centro un patio central. Luego pasamos a otra de las dinastías. Esta es la dinastía Shang, del 1600 a 1046 antes de Cristo siempre. ¿Sí, Katia? Y más o menos, ¿entre qué épocas se empezó a hacer la Gran Muralla China? ¿O por qué?
Estamos todavía como a unos 800 años más o menos de ese momento. Bueno, ya la vamos a ver, pero la razón de ser es que había que proteger territorio y entonces había que separar, digamos, las tierras extranjeras o las que no se tenía control de las que sí habían controles. Y por eso se fue haciendo. No se hizo todo de una sola vez, sino que fueron por segmentos que luego se fueron uniendo. Pero ya se la voy a mostrar por ahí. Ya vamos a llegar. ¿Qué ver en el chat? No, todos saben por ahí. Bien, esta es la primera que se documenta históricamente y, y hay caracteres, eh, son muy similares a los ideogramas con los que se sabe que se escribía, y también se sabe que practicaron bastante la metalurgia. Hay mucho trabajo en bronce y en otros metales como oro también con los que se trabajó. De esta época es que aparece así como documentada como tal las primeros caracteres acá. Son muy similares a los jeroglíficos, pero les decía, son como ideogramas. Esto, ¿se acuerdan que un ideograma es una imagen que nos transmite información? No es una letra, no es una palabra. Es como las señales de tránsito, es el mejor ejemplo. Ustedes pueden leer señales de tránsito, están leyendo ideogramas. Entonces, de ese tipo es la escritura que se ha encontrado, como esta que ven acá en este grabado. Este es bueno, y hay en placas de bronce y hay también en trozos de hueso. Los trozos de hueso tienen que ver con aspectos de las creencias religiosas, los mitos asociados a la lectura del porvenir, por ejemplo, o de las misiones que algún héroe, un rey tenía que hacer al futuro. Se sabe también por los vestigios, pues que trabajaban muy bien la metalurgia, no era solo por hacerla, sino que vean en este caso el tipo de decoración que llevaba. Ese es otro de los aspectos que uno encuentra y dice, bien, esto se parece bastante, porque si yo les muestro esta vasija de acá, que es hecha en bronce, esta, y luego les muestro los glifos de mayas, por ejemplo, en una vasija o en un relieve, y ustedes van diciendo que son iguales, son exactos. Y no es tanto que sí como que sean iguales, sino que son similares. Tienen, digamos que la tipología, por el tipo de trazo orgánico, se parecen bastante, pero si comparáramos lo que dice o cómo se lee, encontraríamos que no tienen relación uno con el otro. Entonces, eso vamos a encontrarnos siempre. Hay culturas separadas por muchos distancia y por tiempo a veces también, y tiene similitudes, se parece. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? Y ahí es donde los canales con pseudo programas de historia, no, con programas de pseudo historia sería, nos dicen que pues habían seres venidos de quién sabe dónde y que les enseñaron a esto lo mismo que les enseñaron a los otros. Pero la realidad es diferente. Lo que encontramos es pues a la humanidad siempre buscando la manera de poder resolver todas las necesidades y problemas que se les presentaban. Este es un tigre, veanlo. Figurativo nada más, no es naturalista, aunque hay una búsqueda de presentarlo pues tal cual como es, con líneas ahí un poco orgánicas en la decoración. Y este es un plato de bronce. Entonces, de esta se sabe que trabajaba muy bien la metalurgia. Luego es otra dinastía, la Zhou, es el 1046 al 256 a.C. Aquí estaremos viendo, si se los comparo con Mesopotamia, aquí estaremos viendo el periodo asirio, el periodo neobabilónico y la conquista persa hasta la conquista romana casi, acá en aquella región. Es decir, es una dinastía muy larga, es bastante grande. Y esta vio un periodo de expansión territorial muy amplio. Se dividió en dos el territorio, en el occidental hacia esta región y el oriental hacia esta otra. Y bueno, tuvo un periodo también de luchas internas y políticamente se fragmentó por periodos. Esto se le llaman periodos de primaveras y otoños o los reinos combatientes también. Es una época un poco convulsa también,
pero es bastante amplia, eso es lo que lo permite. Es un periodo bastante amplio. ¿Qué encontramos acá? Pues seguimos con la metalurgia, ¿ven? Por cierto, que de esta vasija quizás mencionarles la habilidad de los artesanos por la simetría. Si yo trazo una línea acá a la mitad, yo voy a encontrar que los elementos que están hacia este lado, que sea a la izquierda de la imagen, y la derecha, pues son básicamente iguales acá y muy similares aquí. Es casi que iguales. Son pequeñas variantes nada más. Esa es una habilidad bastante grande por parte de los artesanos. Como es un periodo también de guerras, pues es también lógico encontrar vestigios de armas, espadas. Y luego también enterramientos a nivel de tumbas. En este caso es un carruaje y aquí vemos 5 caballos que han sido enterrados. Probablemente fueron sacrificados antes de ser colocados acá. O sea, son sacrificios rituales. Tenemos 3 caballos de este lado y 2 más del otro. ¿Por qué los mataban? Pues creencias que tenían, por ejemplo, de que estos iban a servir en en ese lugar de trascendencia, en el lugar a donde iban el líder, el emperador, por ejemplo. Y creo que no más acá. Bueno, no, son las 3 imágenes. Bien, un poco contemporáneo al periodo anterior, a la dinastía anterior, aparece otro. Este es ya, digamos, el final del otro periodo de la dinastía esta Zhou. Y porque vean las fechas, esta termina en el 256 y esta termina en el 221. O sea, es decir, que estos 200 años más o menos, 300 años más o menos fueron o bueno, no menos, como 170, 150 años por ahí. Fueron paralelos entre una y otra dinastía. Y acá pues lo que encontramos es un periodo de mucha innovación militar. Se amplían los territorios, se separan también, hay reinos que, que controlan unas zonas y están en constante lucha con otros más, hay conflictos y es la época también en la que aparecen las enseñanzas de Confucio y Sun Tzu, las que tienen que ver con el confucianismo y eh, también el Lao Tse, la de esas dos religiones pues aparecen también por acá. En esa, a nivel de arte, a nivel escultórico, vean estos trabajos artesanales, unos caballos bastante grandes, corpulentos, y un carruaje muy bien elaborado. Vean las llantas con ¿cómo se llaman estos? Se me ha escapado, ¿cómo se llama esto? De las bicicletas. En las bicicletas los vemos. Rayos, ¿verdad? Es un trabajo bastante bien realizado. Y vemos aquí al que conduce el carruaje. Sentado. Esta es como una pequeña maqueta. Y esta es la decoración en un plato. Y es la lucha que encontramos siempre entre el bien y el mal, ¿verdad? Solo que aquí no hay leones, aquí hay leopardos o tigres. Eso, en este caso es un tigre. Que vemos que está luchando contra este personaje que lleva un caballo. Aquí está el caballo. Y él está subido en él. Bien, luego tenemos la unificación, luego de ese periodo de guerras, bajo la dinastía Qing, y acá es el gobierno de este personaje, Qin Shi Huang, quien implementa medidas que centralizan y vuelven uniformes, pues la escritura, por ejemplo, la parte que tiene que ver con el comercio, a través de las monedas, y comienza a construir la Gran Muralla China con el afán de controlar mejor el territorio y de protegerlo de los invasores.
Entonces acá está lo que preguntaban de la Gran Muralla China, correspondería en tiempo, vean, 221 antes de Cristo, después del periodo aquel de conflictos que hubo. Y aquí tenemos pues los diferentes segmentos. No es, a veces uno lo pareciera que lo que hicieron fue encerrar algo, ¿verdad? Con la Gran Muralla, pero la muralla realmente son segmentos, no es una sola, como que aquí hiciéramos un muro perimetral, sino que son diversos segmentos que claro, si los juntáramos de manera lineal, pues nos da esos más creo que son 5.000 kilómetros de largo que tiene, con diversas eh, torres de control como estas que ven acá. Y esto requirió un trabajo pues descomunal de parte de constructores y de mucha mano de obra. De hecho, acá todo alrededor de las paredes se encuentran tumbas, porque las personas que morían durante la construcción, pues las enterraban en los alrededores acá. No las iban a dejar a su lugar de origen. Entonces, esto es la época acá de la construcción de la Gran Muralla. Quiero ver si se puede ver acá. Vamos a ver si nos permite China entrar, porque China tiene mucha restricción, fíjense, con este programa. Veamos. Y aquí hay una parte, miren, no se ve completo, pero aquí tenemos una torre. A ver si podemos bajar. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Fíjense que China tiene mucho control con esto de Google. Ellos no dejan tan fácilmente que podamos entrar y ver algo de lo que tienen. Mira, bueno, aquí sí se puede. Vamos a ver. Aquí tenemos. Es que es como la parte alta, le llamamos la cresta de los cerros, en donde se buscó para ir haciendo todo el bordeo, pues, y la muralla que se suponía iba a proteger a los reinos. Vean, esta va todavía hasta allá a lo lejos. ¿Qué están haciendo estos? No nos dejan ver. ¿Qué están haciendo estos aquí sentados en la sombra? Y aquí me imagino que es donde venden los boletos. Vamos a subir. Okay, ahí está. ¿Sí, Rolando? Rolando Carvajal, veo la mano levantada. ¿No? Bueno. Bien, pues ahí está entonces la Gran Muralla. Pueden observar allá que hasta donde nos alcance la vista sigue la construcción. Pero no es un solo muro. O sea, eso es lo que quiero que entendamos, que no es un solo muro, sino que como veíamos aquí en la diapositiva, son segmentos. Y esos segmentos, pues, cubren un tanto espacio geográfico. Como acá. Vean, esta no es. Aquí hay un segmento cortado y aquí hay algunas que se salen como bifurcaciones también. Así que pues eso, es la época entonces de la construcción de la Gran Muralla. Se sigue trabajando el bronce. Aquí tenemos un ejemplo, un tigre. Este tiene caracteres escritos en la superficie. Y tenemos también estos otros. Este es un carro, un carruaje. Vean que es un modelo. Es una réplica moderna a partir del original. ¿Dónde están las partes del original? Pues ven las zonas oscuras de los caballos, por ejemplo. Esas serían las partes originales. El resto sería una reconstrucción ya contemporánea. Es lo que en restauración es lo que se hace.
se dejan siempre los segmentos vistos, los que son originales, y se deben distinguir perfectamente de los que son contemporáneos, para entender mejor pues las condiciones en las que se encuentran las piezas. ¿Alguien iba a levantar la mano o levantó la mano? Bueno, avanzamos. Bien, ¿qué más es de esta época? Los llamados guerreros de terracota. Eso a lo mejor ya los han visto también por ahí en documentales, y eso también es otra de esas cosas que uno dice, bueno, ¿cómo lo hicieron? Es que es increíble cómo lograron hacer miles de esculturas de tamaño natural, y todas son diferentes. Todas tienen ese sello de individual. Primero, los hornos que tuvieron que tener para poder hacerlo. Luego, el trabajo de ensamblaje que hicieron de cada uno de ellos. Y luego, pues, los enterraron para que sirvieran al emperador en la otra vida. Este emperador, por cierto, este Qin Shi Huang, él siempre buscó prolongar la vida. Trataba de volverse eterno. No puedo decirles que temía la muerte, sino más bien quería vivir para siempre. Entonces, parte de esto, pues, es justamente la intención que tenía. En su momento de mayor esplendor, pues, todos los guerreros eran policromados, estaban completamente pintados, de manera que se vieran lo más natural posible. Junto con ellos también aparecían carruajes, animales domésticos, animales de carga, todo lo que lo necesitaría un ejército para que funcione bien. Esta sería una reconstrucción de cómo es que tendría que estar, o parte de lo que he encontrado. Una manera siempre de buscar la eternidad. Ahí tenemos las imágenes. Vean estos, todos son diferentes. Luego hay muchas leyendas, pero alrededor de esto dicen que no, que todos eran personas que fallecieron o que fueron convertidas en estatuas, porque todos son rostros individuales. No hay dos iguales, todos son diferentes. Aquí no hay isocefalia como lo vimos en otros momentos. Vean acá un proceso de restauración, porque la mayoría pues están fracturadas por el paso del tiempo. Acordémonos que esto es terracota, y la terracota es tierra cocida, es barro cocido, y no eran cocidos a una temperatura muy alta. Creo que esto anda más o menos como por 700, 800 grados de cocción, lo cual endurece el barro, pero lo deja todavía de alguna forma frágil. Entonces, ahí está. Creo que nos vamos acá por acá con bueno, vamos a terminar con esto, paisaje y caligrafía. La pintura china de este tipo es también bastante interesante, puesto que utilizan la naturaleza como una fuente de inspiración, y no solamente pictórica, sino también lo que tiene que ver con literatura, porque esto que observamos acá son poemas, son versos que tienen que ver con lo que se observa en la imagen. En algunos casos también encontramos descripciones muy poéticas de lo que se observa. Es el trabajo de paisaje y caligrafía. Las dos cosas van juntas. Bien, vamos a quedarnos hasta acá, hasta el periodo de las dinastías. Voy a tener la grabación, puesto que ya casi vamos para la prueba de evaluar.